El desafío de la traición. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que las dos personas en las que más confías en el mundo, tu esposo y tu hermana, te han traicionado de la manera más cruel? Esta es la historia de lo que sucede cuando un alma herida decide que la mejor venganza no es un ataque frontal, sino una partida de ajedrez meticulosamente planeada. Si esta es tu primera vez aquí, te invitamos a suscribirte al canal y a darle like a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo épicos relatos de retribución. Y antes de continuar, deja un comentario con el país desde el que nos ves. Nos encanta saber dónde se encuentra nuestra familia global. Algunas traiciones son tan profundas que te arrancan pedazos del alma. Pero lo que no saben es que esos espacios vacíos pueden llenarse con algo mucho más peligroso que el amor. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través de las ventanas de nuestra sala, mientras me quedaba inmóvil en el umbral, mi maletín médico resbalando de mis dedos entumecidos. El golpe al caer sobre el suelo de madera pareció resonar eternamente, pero ninguno de los dos lo escuchó. Estaban demasiado ocupados destruyendo todo lo que creía saber sobre mi vida. Mi esposo, Alejandro, yacía sobre nuestro sofá seccional de color crema, el que habíamos elegido juntos en nuestro segundo aniversario, su cabeza echada hacia atrás en éxtasis. Sobre él, moviéndose con un ritmo practicado, estaba mi hermana, mi propia sangre. La misma hermana que me había sostenido la mano durante la facultad de medicina, que había sido mi dama de honor, que había llorado de alegría cuando Alejandro me propuso matrimonio. El cabello castaño de Laura caía por su espalda desnuda como fuego líquido, y por un momento, que se extendió hasta la eternidad, los vi moverse juntos en nuestra casa, en nuestros muebles, rodeados de nuestras fotos de boda, que sonreían desde la repisa de la chimenea como testigos silenciosos de esta devastación. La clínica había sido brutal hoy. 3 horas sosteniendo la mano de la señora Castro, mientras recibía noticias que cambiarían su mundo para siempre. Otra hora con la familia Gómez, viendo a su hijo adolescente lidiar con un diagnóstico que redefiniría todo su futuro. Había vuelto a casa exhausta, emocionalmente drenada, anhelando nada más que los brazos de Alejandro a mi alrededor, y quizás algunos de los chistes terribles de Laura para aligerar el ambiente. El anillo de boda de Alejandro brilló a la luz mientras sus manos agarraban la cintura de Laura, las mismas manos que me habían sostenido durante el funeral de mi madre hace 6 meses, las mismas manos que habían acariciado mi rostro esta mañana mientras susurraba promesas sobre nuestro próximo viaje de aniversario a París. Fue entonces cuando Laura giró la cabeza y nuestros ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. El mundo se inclinó sobre su eje. Su rostro se puso blanco como la nieve fresca. Luego se sonrojó carmesí. Alejandro siguió su mirada y lo vi palidecer al verme parada allí, un fantasma en mi propia casa. ¿Alicia? La voz de Laura salió en un susurro roto. Pero no hablé. No podía hablar. Las palabras estaban atrapadas en algún lugar profundo de mi pecho, enredadas con los pedazos de mi corazón, que ahora estaban esparcidos por nuestra alfombra persa. Simplemente me di la vuelta y salí por la misma puerta por la que acababa de entrar, mis piernas moviéndose en piloto automático mientras mi mente se tambaleaba. Detrás de mí, escuché un revuelo frenético. Laura llamando mi nombre, Alejandro maldiciendo mientras aparentemente se caía del sofá. Pero seguí caminando. Por nuestro camino adoquinado,
pasando los rosales que Alejandro había plantado para mí la primavera pasada, pasando el buzón con nuestros nombres pintados en alegres letras amarillas. ¡Dora Pérez! La voz de Alejandro era tensa. Caminé hasta que llegué a mi coche, me deslicé detrás del volante y conduje. ¿A dónde? No lo sabía. Simplemente conduje a través de nuestro tranquilo vecindario suburbano, con sus céspedes perfectos y vallas blancas. Pasé por la escuela primaria, donde los niños jugaban en los columpios. Pasé por la cafetería donde Alejandro y yo tuvimos nuestra primera cita hace 5 años. Mi teléfono zumbaba incesantemente en mi bolso. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada. No necesitaba mirar para saber que eran de ambos, probablemente elaborando explicaciones, rogando por perdón, jurando que había sido un error. Pero algunos errores no pueden ser perdonados. Algunas traiciones cortan demasiado profundo para las palabras. Cuando llegué al estacionamiento del viejo faro con vistas al puerto, nuestro lugar especial, donde Alejandro me había propuesto matrimonio, finalmente me permití sentir todo el peso de lo que había presenciado. El sollozo que se desgarró de mi garganta fue crudo y primario, resonando en las ventanas del coche mientras agarraba el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Todo me había sido robado. Mi matrimonio, mi familia, mi confianza, mi futuro, cada sueño que habíamos construido juntos, cada plan que habíamos hecho, cada momento de felicidad que habíamos compartido. Todo ahora contaminado por su engaño. Pero mientras estaba sentada allí, viendo las olas chocar contra las rocas de abajo, algo más comenzó a crecer junto al dolor, algo frío y calculador que se sentía ajeno, pero extrañamente reconfortante. Ellos pensaban que me conocían. La dulce y perdonadora Alicia, la que siempre veía lo mejor en la gente, la que daba segundas oportunidades, la que hacía todo lo posible por mantener la paz familiar, la dedicada doctora que pasaba sus días curando a otros, la que no podía ni hacerle daño a una mosca. No tenían ni idea de lo que acababan de despertar. Saqué mi teléfono y revisé las llamadas perdidas. 15 de Alejandro, 12 de Laura. Su desesperación era casi palpable a través de la pantalla. Que suden, que se pregunten, que teman lo que vendrá después. Porque lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que había aprendido algunas cosas durante mi formación médica que no tenían nada que ver con la curación. Había aprendido sobre puntos de presión y guerra psicológica, sobre cómo leer los miedos más profundos de las personas y cómo explotar sus debilidades con precisión quirúrgica. Había aprendido que a veces las heridas más devastadoras son las que no sangran. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el puerto, pintando el cielo de rojos ardientes que me recordaban el cabello de Laura, encendí mi coche y conduje a casa. No para perdonar u olvidar, sino para comenzar a planificar. Querían jugar con mi vida. Bien. Pero estaban a punto de descubrir que yo jugaba con reglas muy diferentes. ¿Qué harías tú en el lugar de Alicia? Deja tu opinión en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu perspectiva. 3 días habían pasado desde lo que ahora llamaba el incidente, y no había hablado con ninguno de los dos. Ni una palabra. Mi teléfono finalmente había dejado de sonar constantemente, aunque un mensaje de texto desesperado ocasional aún se filtraba. Me había estado quedando en el hotel Torre Soberana en el centro, un lugar al que Alejandro y yo nunca habíamos ido juntos. La ironía no se me escapaba. Me estaba escondiendo en mi propia ciudad, pero necesitaba espacio para pensar, para planear. La habitación del hotel se había convertido en mi sala de guerra. Revistas médicas yacían esparcidas por el escritorio,
junto a correos electrónicos impresos, estados de cuenta bancarios y documentos legales. Siempre había sido organizada. Era esencial en mi profesión. Pero ahora, esa habilidad había adquirido un propósito más oscuro. La pantalla de mi laptop brillaba con pestañas de investigación. Abogados de divorcio, investigadores privados, derecho de propiedad y varios otros temas que le habrían parecido inofensivos a cualquiera, pero que eran los bloques de construcción de mi plan cuidadosamente elaborado. El golpe en mi puerta llegó exactamente a las 2:47 p.m. Lo supe porque lo había estado esperando. Alicia, sé que estás ahí. La voz de Alejandro se filtró a través de la gruesa puerta del hotel, tensa y desesperada. Por favor, solo habla conmigo. Déjame explicarte. Permanecí perfectamente quieta en la cama, la laptop balanceada sobre mis rodillas, continuando escribiendo notas sobre la división de activos, la propiedad comunal, la propiedad separada, cómo proteger lo que era mío antes de que la tormenta golpeara. He estado en todos los hoteles de la ciudad. La recepcionista de abajo te reconoció por la foto que le mostré. Su voz se quebró ligeramente. Cariño, por favor, no puedes simplemente desaparecer así. El apodo que una vez había enviado mariposas a mi estómago, ahora lo hacía revolver. Guardé mi documento y cerré mi laptop, pero no me moví hacia la puerta. Laura me dijo que le confesó a Roberto, continuó Alejandro, refiriéndose al esposo de Laura de 3 años. Él la echó. Se está quedando en casa de mamá, llorando constantemente. Dice que va a perder la cabeza si no hablas con ella. Bien, pensé. Que sufra. Que entienda lo que se siente al ver cómo tu mundo se desmorona. Pero no dije nada en voz alta. Alicia, sé que estás enojada. Tienes todo el derecho a estarlo. Lo que viste. Dios, no puedo imaginar cómo se sintió. Pero no fue lo que pareció. Casi me río de eso. La línea más antigua en el manual del cónyuge infiel. Fue un error. Un terrible y estúpido error que sucedió una vez. Laura estaba teniendo problemas con Roberto y vino a hablar. Tomamos un poco de vino y las cosas simplemente se salieron de control. No significó nada. Fue solo físico, sin sentido. Lo estaba empeorando con cada palabra. Hice una nota clínica. No solo me había traicionado, sino que estaba insultando mi inteligencia al mentir sobre ello. Se habían movido juntos con demasiada familiaridad, demasiada comodidad. Esto no había sido un desliz de una sola vez, impulsado por el alcohol y el mal juicio. Esto había sido una aventura. Te amo, Alicia. Solo a ti. Te he amado desde el día en que nos conocimos en esa horrible convención médica, donde el café estaba frío y los oradores eran aburridos, y tú hiciste esa broma sobre el diagrama anatómico que estaba al revés. ¿Te acuerdas? Sí, me acordaba. También me acordaba de Laura en esa misma convención, supuestamente apoyando mi carrera. ¿Se habían conocido entonces también? ¿Habían estado a mis espaldas durante 5 años? Las preguntas que me habían carcomido durante 3 días de repente se cristalizaron en un plan tan perfecto, tan poético, que casi sonreí. Por favor, solo abre esta puerta. Déjame ver tu cara. Déjame abrazarte y arreglar esto. En cambio, busqué mi teléfono y escribí un solo mensaje de texto a Alejandro. Nos vemos en La Cuchara de Plata mañana a las 7 p.m. Ven solo. La Cuchara de Plata era el restaurante italiano donde habíamos tenido nuestra primera cena de aniversario, donde me había prometido un futuro mientras me daba tiramisú y susurraba sobre los hijos que tendríamos algún día. Mi teléfono zumbó inmediatamente con su respuesta. Gracias a Dios. Sí, estaré allí. Te amo. No respondí.
En cambio, me desplacé por mis contactos hasta que encontré a Roberto Domínguez, el pronto a ser ex esposo de Laura. Siempre nos habíamos llevado bien en las reuniones familiares. Era un buen hombre. Un profesor de historia de secundaria, con un seco sentido del humor y un amor genuino por mi hermana, que ella aparentemente nunca había apreciado. Roberto, soy Alicia. Sé que esto es incómodo dado todo lo que ha pasado, pero me preguntaba si podríamos tomar un café en algún momento de esta semana. Creo que necesitamos hablar. Su respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Esperaba que te pusieras en contacto. ¿Qué tal mañana por la tarde? Hay cosas que necesitas saber sobre Alejandro y Laura. Cosas que se remontan a más tiempo del que crees. La sangre se me heló al leer esas palabras. Más tiempo del que creía. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? 3 p.m. en el café del parque en la calle principal, respondí. Te veo allí. Alicia, no... Lo siento mucho, por todo. Dejé el teléfono a un lado y volví a mi laptop, pero mi mente estaba acelerada. Roberto tenía información. Información que podría usar. Afuera de la ventana de mi hotel, la ciudad brillaba bajo el sol de la tarde, ajena al hecho de que para esta misma hora mañana, varias vidas habrían cambiado para siempre, incluida la mía. Pero por primera vez, desde que salí de mi casa hace 3 días, sentí algo más que un dolor devastador. Sentí un propósito. ¿Crees que Alicia está haciendo lo correcto? Queremos saber tu opinión. Deja tu comentario. El café del parque bullía con su habitual multitud de estudiantes universitarios y trabajadores remotos de la tarde, sus conversaciones proporcionando una cobertura perfecta para lo que estaba a punto de ser una discusión muy reveladora. Había elegido una mesa en la esquina, con una vista clara de ambas entradas, un hábito que había desarrollado durante mi residencia, cuando aprendí a tener siempre una estrategia de salida. Roberto llegó exactamente a las 3 p.m., luciendo como si hubiera envejecido una década desde la última vez que lo vi en la fiesta de cumpleaños de Laura, hace 3 meses. Su cabello castaño, normalmente impecablemente peinado, estaba desordenado. Su ropa arrugada y círculos oscuros sombreaban sus ojos. Pero lo que más me impactó fue la forma en que se movía, como un hombre que había sido vaciado por dentro. Alicia se deslizó en la silla frente a mí y me sorprendió la calidez en su voz a pesar de todo. Te ves terrible. Si soy honesta, dije secamente. Justo. Él logró una débil sonrisa. La barista se acercó y Roberto pidió un café solo. Que sea doble, añadió. Nos sentamos en un silencio incómodo hasta que llegó su bebida. Roberto envolvió sus manos alrededor de la taza, como si se estuviera anclando a la realidad. ¿Cuánto tiempo? Pregunté sin preámbulos. Es complicado. Roberto tomó un largo sorbo de café. Luego me miró a los ojos. La aventura física. Unos 8 meses, por lo que he podido reconstruir. Pero me incliné hacia adelante, bajando la voz. Han estado emocionalmente involucrados por mucho más tiempo. Mi estómago se contrajo. ¿Cuánto más tiempo? ¿Te acuerdas de la fiesta de compromiso de Laura hace 4 años? Asentí. Alejandro y yo solo habíamos estado saliendo por 1 año entonces, pero él había sido tan encantador con mi familia, ayudando a Laura a planear la celebración perfecta para ella y Roberto. Alejandro se ofreció a ayudar con todo: las flores, el lugar, el menú. Laura estaba tan agradecida. Seguía hablando de lo afortunada que eras de tener un novio tan atento. La risa de Roberto fue amarga. Pensé que era dulce, que mi futuro cuñado se preocupara tanto por hacer que su día fuera especial. Pero no se trataba de hacer que su día fuera especial, dije, las piezas encajando en su lugar. No,
Se trataba de acercarse a ella. Encontré sus viejos mensajes de texto en el teléfono de Laura la semana pasada, cuando estaba buscando nuestra información del seguro después de que ella se fuera. Mensajes de hace años, Alicia. Cumplidos que cruzaban líneas. Chistes internos de los que nunca fui parte. Conversaciones nocturnas que no tenían nada que ver con la planificación de la fiesta. La traición se profundizó con cada palabra. Durante años. Habían estado construyendo esta conexión durante 4 años, mientras yo había estado dichosamente inconsciente, planeando una vida con un hombre que se estaba enamorando lentamente de mi hermana. ¿Por qué no dijiste nada antes?, pregunté. El rostro de Roberto se arrugó ligeramente. Porque la amaba, porque ella seguía diciéndome que estaba siendo paranoico, que las extrañas tensiones que sentía estaban solo en mi cabeza, porque cada vez que mencionaba a Alejandro, Laura se ponía a la defensiva y me acusaba de ser celoso y controlador. ¿Pero lo sabías, en el fondo? Sí, lo sabía. La forma en que se iluminaba cuando su nombre surgía en la conversación. Porque eso significaba que las historias de Alejandro seguirían. La forma en que siempre se ofrecía a ayudarlos a mudarse, o a pintar su casa, o a organizar fiestas. La forma en que se vestía diferente cuando sabía que lo vería. Recordé todas esas ocasiones, viéndolas ahora a través de este nuevo y horrible lente. Laura había estado presente en todo. Nuestra fiesta de inauguración de la casa, las celebraciones de cumpleaños de Alejandro, nuestras cenas de aniversario, siempre lista para ayudar, siempre tan solidaria con nuestra relación, siempre posicionándose justo en el centro de nuestras vidas. Hay más, continuó Roberto. El mes pasado, cuando estabas en esa conferencia médica en Londres, Laura me dijo que iba a una noche de chicas con sus amigos de la universidad, pero pasé por tu casa alrededor de la medianoche y el coche de Alejandro estaba allí. También el de Laura. La conferencia médica. Yo había estado presentando una investigación sobre el tratamiento del trauma, tan orgullosa de que Alejandro me hubiera animado a ir, a pesar de que significaba perderme el picnic de su compañía. Laura me había enviado mensajes de texto todo el fin de semana, preguntando por mis presentaciones, diciéndome cuánto extrañaba el tiempo de hermanas. Había estado mintiéndome todo el fin de semana mientras se acostaba con mi esposo. La confronté al día siguiente, dijo Roberto. Ella juró que no había pasado nada, que solo había pasado para dejar algo que le habías prestado, y que habían terminado hablando hasta tarde sobre problemas matrimoniales. ¿Problemas matrimoniales? Mi voz era aguda. Roberto asintió con gravedad. Según Laura, tú y Alejandro habían estado peleando mucho. Siempre estabas trabajando. Nunca en casa. No lo apreciabas. Ella solo estaba siendo una amiga y hermana comprensiva, escuchando sus preocupaciones sobre tu relación. La audacia era asombrosa. Habían estado teniendo una aventura mientras simultáneamente me pintaban como el problema en mi propio matrimonio. Para que conste, añadió Roberto suavemente. Nunca le creí. Alejandro siempre pareció loco por ti. Y Laura, ella estaba proyectando. Nosotros éramos los que teníamos problemas, principalmente porque ella siempre estaba distraída, siempre en otro lugar mentalmente, incluso cuando estaba conmigo. Saqué mi teléfono y comencé a tomar notas. Roberto, necesito preguntarte algo. Adelante. ¿Quieres vengarte de ellos? Se quedó en silencio por un largo momento, estudiando mi cara. ¿Qué tienes en mente? No estoy segura todavía, pero tengo algunas ideas formándose, y van a necesitar que trabajemos juntos. ¡Alicia! Roberto bajó su taza de café. Puedo ver algo en tus ojos ahora mismo que francamente me asusta un poco. ¿Qué estás planeando exactamente? Sonreí.
y pude sentir lo fría que era mi sonrisa. Nada ilegal, nada que vaya a dañar físicamente a nadie. Pero Alejandro y Laura nos quitaron algo a ambos, y creo que es hora de que se enfrenten a algunas consecuencias. Roberto se quedó en silencio por otro largo momento. Luego, ¿qué necesitas de mí? Información, evidencia. Y lo más importante, me incliné hacia adelante. Necesito que confíes en mí por completo, incluso cuando lo que te pida que hagas no tenga sentido. ¿Puedes hacer eso? Extendió su mano sobre la mesa. Socios, la estreché. Socios. Mientras intercambiábamos información de contacto y comenzábamos a planificar nuestros próximos movimientos, sentí algo que no había experimentado en días. Esperanza. No de reconciliación o perdón, sino de justicia. Alejandro y Laura pensaron que habían sido tan inteligentes, tan cuidadosos. Probablemente se habían convencido de que eran las víctimas aquí. Amantes desafortunados, trágicamente divididos entre la pasión y la lealtad. No tenían ni idea de que su peor pesadilla acababa de empezar, y estaba siendo orquestada por las dos personas que mejor los conocían. Si crees que Alicia está haciendo lo correcto, déjanos tu perspectiva en los comentarios. Nos encantaría escuchar tu opinión. La cuchara de plata no había cambiado desde nuestra cena de aniversario hace 2 años. La misma iluminación suave, los mismos manteles de cuadros rojos, el mismo camarero anciano que recordaba el plato favorito de cada cliente. Había llegado 15 minutos antes y había tomado nuestra mesa habitual junto a la ventana, observando el reflejo de Alejandro en el cristal mientras entraba al restaurante. Se veía terrible. Su cabello, normalmente impecable, estaba desordenado. Su camisa de diseñador arrugada, y se movía con la marcha incierta de un hombre caminando a través de un campo minado. Bien, pensé, que sufra cada segundo de incertidumbre. ¡Alicia! Se acercó a la mesa como si yo pudiera salir corriendo en cualquier momento. «Gracias por aceptar verme», señalé la silla frente a mí sin hablar. Que sintiera el silencio, que revelara más de lo que pretendía. Alejandro se sentó pesadamente. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba alcanzar las mías. Retiré mis manos a mi regazo. «Te ves hermosa», dijo suavemente. «Siempre te ves hermosa. Pero esta noche te he echado tanto de menos». Había pasado 1 hora arreglándome, no para lucir hermosa para él, sino para lucir como la mujer que estaba perdiendo. El vestido rojo que me había comprado para mi cumpleaños, el collar que me había regalado para nuestra boda. Un recordatorio de todo lo que había tirado por la borda. «¿Cómo está Laura?», pregunté. «Neutra». Alejandro se estremeció. «Alicia, no quiero hablar de...» «¿Cómo está Alejandro?». Tragó saliva con fuerza. «Ella se está quedando con tu madre. Está devastada. Sabe que ha destruido todo y apenas puede funcionar. Me pidió que te dijera cuánto lo siente». «¿Y tú? ¿Lo sientes?». «Dios, sí, Alicia. Lo siento tanto que apenas puedo respirar. Lo que viste, lo que pasó, fue el mayor error de mi vida. El mismo guión que había entregado a través de la puerta de mi habitación de hotel». Me pregunté si lo había practicado frente al espejo. «Cuéntame sobre el error», dije con calma. Mientras comenzaba, los ojos de Alejandro se movieron por el restaurante. No empezó en ningún lugar. Fue solo esa vez. Laura estaba molesta por Roberto, y vino a hablar. Y tomamos demasiado vino, y las cosas simplemente sucedieron. Primero, Roberto ya me había contado sobre los 8 meses de aventura física, los 4 años de conexión emocional. Alejandro seguía mintiendo, todavía tratando de minimizar el daño. ¿Qué tipo de problemas tenía Laura con Roberto? No lo sé. Cosas de matrimonio,
Dijo que simplemente ya no se conectaban, que él no la entendía. Segunda mentira. Roberto había pintado un cuadro de un hombre desesperado por salvar su matrimonio. Mientras Laura se alejaba, distraída por sus sentimientos por mi esposo, nuestro camarero se acercó, pero lo despedí. Esta conversación requería privacidad. Alejandro, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. Quiero que me mires a los ojos y me digas la verdad. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Me miró a los ojos y por un momento vi un destello del hombre del que me había enamorado, el que solía ser honesto conmigo sobre todo. 6 semanas, finalmente dijo. Empezó hace unas 6 semanas, cuando estabas haciendo esos turnos dobles en el hospital. Me sentía solo, y Laura estaba teniendo problemas con Roberto, y simplemente empezamos a hablar más. Fue inocente al principio, solo amistad. Pero luego, tercera mentira. Saqué mi teléfono y me desplacé hasta una captura de pantalla que Roberto me había enviado antes. Un mensaje de texto de Laura a Alejandro, fechado hace 3 meses. No puedo dejar de pensar en la noche pasada. ¿Cuándo podemos estar juntos de nuevo? Giré el teléfono para que Alejandro pudiera ver la pantalla. El color se drenó de su cara. ¿De dónde sacaste eso? Roberto encontró el viejo teléfono de Laura en su trastero cuando estaba empacando sus cosas. Aparentemente, había olvidado que había hecho una copia de seguridad de sus mensajes, una mentira, pero convincente. Hay docenas más, Alejandro, de hace meses. Debería mostrarte el mensaje donde ella habla de lo mucho mejor que eres en la cama que Roberto. O el mensaje donde ustedes dos discuten cómo terminar gradualmente ambos matrimonios. Las manos de Alejandro temblaban visiblemente ahora. Alicia, ¿puedo explicarte? No. Guardé el teléfono. No puedes. No puedes explicar por qué tú y mi hermana han estado planeando destruir 2 matrimonios durante meses. No puedes explicar por qué me has estado mintiendo en la cara todos los días mientras te acostabas con ella. Y ciertamente no puedes explicar por qué sigues mintiéndome ahora mismo. Te amo, dijo desesperadamente. Lo que sea que creas que sabes, lo que sea que digan esos mensajes, la verdad es que te amo. Solo a ti. Laura fue solo. Fue un escape de la presión de nuestro matrimonio, del trabajo, de todo. Ella no significa nada para mí, pero yo significaba algo para ella, dije en voz baja. Yo era su hermana, su dama de honor, la persona a la que llamaba cuando necesitaba consejo o apoyo o simplemente alguien que la escuchara. ¿Y tú? Tú eras mi esposo, la persona en la que más confiaba en el mundo. Las lágrimas corrían por el rostro de Alejandro ahora. Lo sé. Sé lo mal que me equivoqué. Pero Alicia, por favor, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos superarlo juntos. Haré lo que sea necesario. Estudié su cara, memorizando este momento. La desesperación. El miedo. La creciente comprensión de que sus mentiras cuidadosamente construidas se estaban desmoronando a su alrededor. Está bien, dije suavemente. Está bien, estoy dispuesta a intentarlo, pero tiene que haber condiciones. Lo que sea, solo dime. Saqué un trozo de papel doblado de mi bolso. Le había pedido a mi abogado que redactara un acuerdo postnupcial. Si vamos a trabajar en nuestro matrimonio, necesito algo de seguridad. Alejandro desdobló el papel y vi su expresión cambiar mientras leía. El acuerdo estaba muy sesgado a mi favor. Yo retendría la propiedad exclusiva de mi práctica médica, nuestra cuenta de ahorros conjunta y la casa que habíamos comprado juntos. Alejandro se quedaría con su negocio y su coche, pero todo lo demás se consideraría propiedad separada a partir de ahora. Esto es bastante extremo, Alicia.
Destruiste nuestra asociación financiera cuando empezaste a acostarte con mi hermana. Si quieres reconstruir la confianza, tendrás que demostrar que estás comprometido a arreglar las cosas. Alejandro miró el papel por un largo momento. ¿Qué pasa con Laura? ¿Qué le pasará a ella? No tendrás contacto con ella, nunca. Si ella asiste a eventos familiares, tú no asistes. Si ella te llama, cuelgas. Si se presenta en nuestra casa, llamas a la policía. Contacto cero. Completo y total. Y si acepto todo esto, extendí mi mano sobre la mesa y tomé la suya, dejándolo ver la esperanza en mis ojos. Entonces nos vamos a casa esta noche y empezamos de nuevo. Una página en blanco. El alivio de Alejandro era palpable. Sí, absolutamente. ¿Dónde firmo? Le entregué un bolígrafo. Y firmó el acuerdo postnupcial sin leer la letra pequeña, sin notar la cláusula que me daba el derecho de disolver el matrimonio y quedarme con todo si violaba la orden de no contacto, sin darse cuenta de que acababa de protegerme legalmente antes de que la verdadera venganza siquiera comenzara. Te amo tanto, Alicia, dijo mientras terminaba de firmar. Te prometo que no te arrepentirás de esto. Voy a pasar cada día compensándotelo. Sonreí y apreté su mano. Estoy contando con ello. Mientras salíamos juntos de la cuchara de plata, con el brazo de Alejandro alrededor de mis hombros, como si nada hubiera pasado, mi mente ya estaba en la fase 2 de mi plan. La parte más difícil había terminado. Tenía a mi esposo exactamente donde lo necesitaba. Ahora era el turno de Laura. ¿Qué giro inesperado crees que tendrá la renovación de los votos? Deja tus predicciones en los comentarios. La gran revelación. Las invitaciones para la renovación de los votos eran obras de arte. Papel crema con relieve dorado, cuidadosamente redactadas para transmitir tanto celebración como redención. Alejandro había insistido en lo mejor de todo: el lugar, las flores, el fotógrafo. Quería que nuestra ceremonia de reafirmación fuera una declaración pública de que nuestro matrimonio había sobrevivido a su mayor prueba. No tenía idea de que en realidad sería un funeral. Son hermosas. Ángela, mi enfermera, asomó la cabeza en mi oficina mientras yo examinaba una de las invitaciones que había traído. Aunque debo decir, después de todo lo que pasó con tu hermana, hacer una renovación de votos parece increíblemente valiente, o increíblemente estúpido, le respondí, sellando otro sobre. El tiempo lo dirá. La lista de invitados había sido cuidadosamente seleccionada. Nuestros padres, algunos amigos cercanos, los socios de negocios de Alejandro, algunos colegas del hospital. Y después de mucha deliberación, Laura y Roberto. Alejandro había protestado por incluirlos. Alicia, no creo que sea sabio. Podría ser demasiado doloroso, demasiado complicado. Son familia, había insistido yo. Si realmente estamos empezando de nuevo, si realmente hemos perdonado y avanzado, entonces no deberíamos tener miedo de tenerlos allí. Pero Laura podría sentirse incómoda, que Laura decida lo que puede manejar. Le estoy extendiendo la invitación. Lo que ella haga con ella depende de ella. La verdad era que necesitaba que Laura estuviera allí. Todo el plan dependía de su asistencia, de que ella viera a Alejandro comprometerse públicamente conmigo mientras se sentaba entre el público, sabiendo que lo había perdido para siempre. Roberto había hecho su trabajo a la perfección. Según sus informes, Laura ahora estaba convencida de que seguirnos a Manchester era su única oportunidad de recuperar a Alejandro. Incluso había comenzado a solicitar trabajos allí, diciéndole a Roberto en la cara que iba a luchar por el amor de su vida. La ilusión era asombrosa, pero servía a mis propósitos a la perfección. 2 semanas antes de la ceremonia, recibí una llamada de Laura.
Casi no contesté, pero la curiosidad ganó. Alicia, su voz era temblorosa, incierta. Recibí tu invitación. Quiero ir. Sé que suena loco, pero quiero estar allí para apoyarte a ti y a Alejandro, para demostrar que respeto tu matrimonio y que estoy realmente feliz de que estén arreglando las cosas. El acto era casi convincente. ¿Estás segura de que es sensato?, pregunté. Podría ser doloroso para ti. Sé que te he estado yendo a terapia, como sugeriste. La doctora Hayes dice que enfrentar situaciones difíciles de frente es parte de mi proceso de curación. Además, eres mi hermana. Si puedes ser lo suficientemente generosa como para invitarme, puedo ser lo suficientemente fuerte como para asistir. La doctora Hayes. Hice una nota mental para investigar a la terapeuta de Laura. Me pregunté si estaba siendo honesta sobre su progreso o simplemente aprendiendo a mentir de manera más convincente. ¿Y Roberto?, pregunté. Él no viene. Cree que sería demasiado incómodo y francamente estoy de acuerdo. Esto debe ser sobre ti y Alejandro, no sobre nuestro matrimonio fallido. Perfecto. Laura estaría allí, sola, vulnerable y aislada, viendo al hombre que pensaba que amaba jurar su devoción eterna a mí. Te veo allí. Que simplemente, Alicia. La voz de Laura se quebró. Gracias por incluirme, por darme la oportunidad de demostrar que puedo ser la hermana que te mereces. Significa todo para mí. Después de colgar, me senté en mi oficina por mucho tiempo, mirando hacia la ciudad donde había construido mi vida y mi carrera. En 2 semanas, me pararía frente a todos los que me importaban y prometería amar, honrar y apreciar a un hombre que me había traicionado de la manera más profunda posible. Y luego, cumpliría esa promesa exactamente el tiempo que me conveniera. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Roberto. Laura definitivamente planea seguirlos a Manchester. Ha estado mirando apartamentos en línea y tiene 3 entrevistas de trabajo programadas. Está convencida de que una vez que tú y Alejandro estén lejos de todas las influencias negativas aquí, él se dará cuenta de que cometió un error al elegirte. Le respondí, perfecto. ¿Cómo va lo tuyo? Todo está en su lugar. La evidencia está compilada. La línea de tiempo está documentada. Y me he asegurado de que ciertas personas estarán en el lugar correcto, en el momento correcto. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Entonces que Dios los ayude a ambos. La mañana de la ceremonia amaneció brillante y despejada. El tipo de día de primavera perfecto que hacía que todo se sintiera como un cuento de hadas. Alejandro había estado levantado desde el amanecer, la energía nerviosa irradiando de él mientras revisaba cada detalle. Las flores llegaron hace 1 hora, anunció, trayéndome café a la cama. Son perfectas. Todo es perfecto. Me senté, aceptando la taza y estudiando su rostro. Se veía genuinamente feliz por primera vez en meses, como un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad inesperada en el paraíso. ¿Estás nervioso, te?, pregunté, aterrorizado, admitió Alejandro, sentándose en el borde de la cama. ¿Qué pasa si me equivoco en mis votos? ¿Qué pasa si la gente piensa que todo esto es solo un show? No es un show. Lo silencié con un beso, saboreando la desesperación bajo su ansiedad. Alejandro, hoy es sobre nosotros, sobre nuestro compromiso el uno con el otro. Nada más importa. Te amo tanto, susurró contra mis labios. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Lo sé, dije suavemente. Y lo haría. Solo que no de la manera que él imaginaba. 3 horas después, estaba en la suite nupcial en los jardines del río, el mismo lugar donde habíamos celebrado nuestra boda original hace 5 años. Mi madre revoloteaba a mi alrededor,
ajustando mi vestido y hablando nerviosamente sobre la lista de invitados. «Todavía no puedo creer que invitaste a Laura», dijo por tercera vez. «Después de lo que hizo, es mi hermana, mamá, y está buscando ayuda», dije. «La doctora Hayes puede decir lo que quiera. Esa chica destruyó tu matrimonio y casi arruina a toda nuestra familia. El hecho de que seas lo suficientemente generosa como para incluirla hoy solo demuestra lo mucho mejor persona que eres que ella». A través de la ventana, pude ver a los invitados llegando. Los padres de Alejandro, luciendo distinguidos y ligeramente incómodos. Mis colegas del hospital, vestidos con sus mejores galas y probablemente chismeando sobre las circunstancias que habían llevado a esta renovación. Algunos vecinos, que eran amigos de ambas parejas, y que, sin duda, sentían curiosidad por el drama. Y allí, saliendo de un taxi en un vestido azul marino que se ajustaba perfectamente, estaba Laura. Se veía hermosa, como siempre. Pero había algo diferente en ella hoy. Una determinación en sus hombros, una precisión calculada en sus movimientos. Esta no era la mujer rota y arrepentida que había llorado junto al estanque hace 3 semanas. Esta era una mujer con un plan, lo cual era perfecto, porque yo también tenía uno. «Es hora», anunció Ángela desde la puerta. «La ceremonia está a punto de comenzar». Di una última mirada al espejo, alisando la seda de mi vestido blanco. No un vestido de novia, sino algo elegante y simbólico. La mujer que me devolvía la mirada estaba tranquila, serena, lista para lo que vendría. «Vamos», dije mientras caminábamos hacia el espacio de la ceremonia. Eché un vistazo a Alejandro de pie en el altar, apuesto en su traje oscuro, luciendo como el sueño de toda mujer del esposo perfecto. El mismo hombre que me había sostenido durante la enfermedad de mi madre, que había alentado mi carrera, que me había prometido un futuro en un día muy parecido a este hace 5 años. El mismo hombre que había estado planeando dejarme por mi hermana, mientras fingía trabajar en nuestro matrimonio. El oficiante, un amigo de la familia que nos conocía desde hace años, sonrió cálidamente mientras me acercaba. «Queridos, estamos reunidos aquí hoy para presenciar a Alejandro y Alicia mientras renuevan sus votos matrimoniales y reafirman su sagrada unión». Encontré a Laura entre la pequeña multitud, sentada en la tercera fila, con lágrimas ya corriendo por su rostro. Estaba mirando a Alejandro con un anhelo sin barniz, probablemente imaginándose en mi lugar, probablemente convencida de que después de la ceremonia encontraría una manera de apartarlo y confesarle su amor una vez más. Alejandro tomó mis manos, su voz fuerte y clara mientras comenzaba los votos que habíamos escrito juntos. «Alicia, hace 5 años, prometí amarte en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Rompí esas promesas y te lastimé de maneras que las palabras no pueden expresar. Pero hoy, de pie aquí ante nuestra familia y amigos, quiero hacer esas promesas de nuevo con una comprensión más profunda de lo que significan. Hermosas palabras, cuidadosamente elaboradas, emocionalmente resonantes, diseñadas para convencer a todos los presentes de que Alejandro Pérez era un hombre cambiado que había aprendido de sus errores. Si tan solo supieran lo que yo había aprendido sobre sus errores. Si tan solo supieran lo que venía a continuación. Cuando Alejandro terminó sus votos y el oficiante se giró hacia mí, me encontré con la mirada de Roberto en la última fila. Me hizo un casi imperceptible asentimiento. Todo estaba en su lugar. «Alicia», el oficiante me animó suavemente. «Tus votos». Me giré para enfrentar a Alejandro, mirando profundamente en sus ojos mientras comenzaba a hablar. «Alejandro», dije, mi voz clara para todos los invitados reunidos.
Hace 5 años me casé con un hombre que pensé que conocía por completo. Un hombre en el que confiaba con mi corazón, mi futuro y mis secretos más profundos. Alejandro sonrió, pensando que sabía a dónde iba esto. No tenía ni idea. Creí en nosotros, continué, sin romper el contacto visual con Alejandro. Creí en las promesas que hicimos, en la vida que estábamos construyendo juntos, en el amor que compartíamos. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles, incluso cuando nos distanciamos, nunca dudé de que estábamos comprometidos a resolver nuestros problemas juntos. La sonrisa de Alejandro vaciló ligeramente. Esto no coincidía con los votos que habíamos ensayado, pero 5 años de matrimonio me enseñaron algo importante sobre la confianza. Dije, mi voz aún tranquila y clara. Me enseñó que la confianza no se trata solo de creerle a alguien cuando te dice que te ama. Se trata de creer que te respetarán lo suficiente como para decirte la verdad, incluso cuando la verdad es dolorosa. Un murmullo se extendió entre la multitud. Esto definitivamente no era una ceremonia de renovación tradicional. El rostro de Alejandro se había puesto pálido. Alicia, ¿qué estás? He aprendido que has estado teniendo una aventura con mi hermana Laura durante 8 meses. Dije. Mi voz se mantuvo estable, conversacional, como si estuviera discutiendo el clima. He aprendido que has estado planeando dejarme por ella y que ambos han estado manipulando a sus respectivos cónyuges para hacer esa transición lo más fluida posible. Jadeos y murmullos estallaron en el público. La madre de Alejandro hizo un sonido como si la hubieran abofeteado. Laura se puso de pie, su rostro blanco de pánico. «Alicia, para», dijo Alejandro desesperadamente. «Este no es el momento ni el lugar». «En realidad, este es el momento y el lugar perfectos», dije, finalmente girándome para dirigirme a nuestros invitados. «Porque todos ustedes están aquí creyendo que Alejandro y yo hemos resuelto nuestros problemas, que nos hemos perdonado y hemos seguido adelante. Están aquí para celebrar nuestro compromiso renovado con la honestidad y la confianza». Saqué mi teléfono y lo sostuve. «Roberto, ¿podrías subir aquí, por favor?» Roberto se levantó de la última fila y caminó hacia el altar. Su expresión sombría, pero decidida. Varios invitados lo reconocieron como el esposo de Laura y comenzaron a susurrar más urgentemente. Roberto ha sido fundamental para ayudarme a documentar la verdadera naturaleza de la relación de Alejandro y Laura. Continué. «Muéstrales, Roberto». Roberto conectó su teléfono al sistema de sonido del lugar, un detalle que habíamos arreglado de antemano. La primera imagen que se mostró en la gran pantalla detrás del altar fue un hilo de mensajes de texto entre Alejandro y Laura, fechado hace 6 semanas. «Alejandro, no puedo seguir fingiendo con Alicia. Cada día se siente como una mentira». «Laura, lo sé, cariño. Pero tenemos que ser inteligentes con esto. Roberto ya sospecha. Y si Alicia se entera antes de que estemos listos, Alejandro, ¿listos para qué? ¿Para destruir 2 matrimonios? ¿Para destrozar a tu familia? Laura, Alejandro, listos para estar juntos, de verdad juntos. ¿No es eso lo que ambos queremos?» Los mensajes continuaron, mostrando a Alejandro y Laura planeando su futuro, mientras discutían cómo separarse gradualmente de sus cónyuges. Reservas de hotel, búsquedas de apartamentos en Manchester, líneas de tiempo detalladas para terminar ambos matrimonios. Alejandro se abalanzó sobre el teléfono de Roberto, pero lo agarré del brazo. «Déjalos ver todo, Alejandro. Déjalos ver cómo era realmente nuestro matrimonio mientras tú planeabas tu estrategia de escape». «Esto es una locura», chilló Laura desde el público. «Alicia, estás sufriendo algún tipo de crisis. Alejandro te eligió a ti. Terminó las cosas conmigo para salvar tu matrimonio.
¿Lo hizo?, pregunté, haciéndole una señal a Roberto para que avanzara al siguiente conjunto de mensajes. Estos eran de hace solo 2 días, después de que Alejandro supuestamente se había comprometido de nuevo con nuestra reconciliación. Laura, no puedo dejar de pensar en ti, en nosotros. Alejandro. Laura, lo sé. Dios, lo sé. Pero Alicia finalmente está confiando en mí de nuevo. Si lo arruino ahora... Laura, ¿así que vas a renunciar a nosotros? ¿A lo que tenemos? Alejandro. Laura, no estoy renunciando. Estoy siendo estratégico. Una vez que estemos en Manchester, una vez que ella esté instalada y cómoda, podemos averiguar cómo hacer que esto funcione. Laura. Alejandro, prométeme. Prométeme que no la estás eligiendo a ella por encima de mí. Alejandro. Laura, te lo prometo. A ti es a quien quiero, Laura. A ti es a quien amo. Esto es solo temporal. El silencio en el lugar era ensordecedor. Alejandro se quedó inmóvil a mi lado. Su rostro, una máscara de horror, mientras se hundía en él la magnitud de lo que había descubierto. Esa conversación de texto continuó hasta ayer, dije conversacionalmente, hasta que Alejandro le estaba enviando mensajes de texto a Laura sobre cuánto esperaba su nuevo comienzo en Manchester. Me giré hacia Alejandro, cuyas manos temblaban visiblemente ahora. Así que te pregunto de nuevo, Alejandro, ¿quieres renovar nuestros votos? ¿Quieres prometer amarme, honrarme y apreciarme mientras planeas tu vida con mi hermana? La voz de Alejandro era apenas un susurro. Alicia, puedo explicarlo. Esos textos no significan lo que crees. Significan exactamente lo que creo, dije con firmeza. Significan que me has estado mintiendo todos los días desde que te encontré con Laura. Significan que cada gesto romántico, cada disculpa, cada promesa que has hecho ha sido una manipulación calculada, diseñada para mantenerme complaciente mientras planeabas tu escape. Me volví para enfrentar a los invitados. Los traje a todos aquí hoy porque quería testigos. Quería que vieran cómo es realmente la traición. Y quería que entendieran que algunos matrimonios no pueden ser salvados, porque una persona nunca tuvo la intención de salvarlos. Alejandro de repente se puso en acción, agarrando mis hombros e intentando alejarme de nuestro público. Para esto, ahora mismo. Podemos hablar de esto en privado, resolverlo como adultos. ¿Adultos? Me reí. El sonido agudo y frágil. Los adultos no planean engaños elaborados. Los adultos no manipulan a sus cónyuges mientras organizan aventuras. Los adultos no se paran en altares prometiendo un futuro mientras envían mensajes de texto a otras mujeres sobre sus planes de futuro reales. Me solté de su agarre y lo miré con todo el desprecio que había estado ocultando durante semanas. Alejandro, quiero el divorcio. Te quiero fuera de nuestra casa para el final de la semana. Y quiero que entiendas que cada persona en esta sala ahora sabe exactamente qué clase de hombre eres. «Alicia, por favor», chilló Laura, abriéndose paso entre la multitud hacia el altar. «No lo entiendes. Alejandro y yo tratamos de luchar contra nuestros sentimientos, pero a veces el amor simplemente sucede. No significa que seamos personas terribles. En realidad, sí lo significa», interrumpió Roberto, avanzando a la siguiente pantalla de evidencia. «Porque no solo tuviste una aventura, Laura. Destruiste sistemáticamente tu matrimonio conmigo y el de Alicia mintiendo, manipulando y traicionando a todos los que confiaban en ti». Las nuevas imágenes mostraban la investigación de Laura sobre el horario de trabajo de Alicia, los viajes de negocios de Alejandro y las citas de terapia de Roberto. Había estado rastreando los movimientos de todos para crear oportunidades para su aventura, mientras minimizaba el riesgo de ser descubierta. «¿Nos estudiaste?», dije, mirando a Laura con disgusto.
Estudiaste nuestras vidas como un depredador estudia a su presa, buscando debilidades que pudieras explotar. No es, Laura comenzó. Le convenciste a Roberto de que estaba imaginando cosas cuando sospechaba de la aventura. Le dijiste que necesitaba terapia por su paranoia mientras te acostabas con mi esposo en nuestra cama. Lo hiciste dudar de su propia cordura para proteger tus mentiras. Roberto se adelantó, su voz resonando en el lugar silencioso. Laura me dijo que me estaba volviendo controlador y celoso. Me convenció de empezar a tomar medicamentos para la ansiedad, porque mis sospechas infundadas estaban dañando nuestro matrimonio. Me hizo creer que yo era el problema, mientras ella planeaba dejarme por Alejandro. La crueldad era impresionante, y pude ver que se registraba en los rostros de nuestros invitados. Esto no era un caso simple de dos personas enamorándose a pesar de sus circunstancias. Esto era guerra psicológica, librada contra las personas que más habían amado y confiado. Así que no, dije, quitándome mi anillo de boda y dejándolo caer sobre el altar. No renovaré mis votos hoy. No me mudaré a Manchester y no fingiré que este matrimonio puede ser salvado por un hombre que nunca tuvo la intención de salvarlo. Alejandro se quedó allí, perdido y desesperado, probablemente tratando de calcular si había alguna manera de darle la vuelta a esta situación a su favor. Laura se había hundido en una silla cercana, su rostro hundido en sus manos, mientras la magnitud de su exposición se hundía en ella. Una cosa más, añadí, sacando un sobre de papel de mi bolso. Alejandro, estos son los papeles de divorcio. Estoy solicitando el divorcio por adulterio y gracias al acuerdo postnupcial que firmaste, me quedaré con la casa, la clínica y la mayor parte de nuestros ahorros. Puedes quedarte con tu negocio y tu coche y eres bienvenido a comenzar tu nueva vida con Laura usando lo que te quede. Le entregué los papeles. Luego me giré para dirigirme a la multitud una última vez. Gracias a todos por venir hoy. Sé que esta no es la ceremonia que esperaban, pero espero que haya sido educativa. Hay champán y pastel en la sala de recepción, si alguien está interesado en quedarse. Considérenlo una celebración de la verdad, la justicia y el final de un matrimonio que debería haber terminado hace meses. Mientras caminaba por el pasillo, dejando a Alejandro solo en el altar, sentí algo que no había experimentado en semanas. Libertad. El peso de la farsa, de la actuación, de tratar de salvar algo que nunca valió la pena salvar, se levantó de mis hombros. Detrás de mí, pude escuchar el caos estallar mientras los invitados procesaban lo que habían presenciado. Conversaciones conmocionadas, acusaciones enojadas, el sonido de alguien sollozando. Probablemente Laura. Pero no miré hacia atrás. Tenía una parada más que hacer antes de que esto terminara de verdad. No te pierdas el próximo video para descubrir la impactante conclusión de esta historia de venganza. ¿Crees que Alicia encontrará la verdadera felicidad? Suscríbete para descubrirlo. El final de un capítulo. Encontré a Laura en el estacionamiento 20 minutos después, desplomada contra su coche y sollozando en su teléfono. Estaba hablando con alguien en tonos desesperados y suplicantes, probablemente tratando de encontrar a un amigo o familiar que la consolara después de lo que acababa de pasar. Terminó la llamada cuando me vio acercarme. «Alicia», dijo, secándose los ojos. «Sé que me odias ahora mismo, pero por favor déjame explicar». «Laura, no hay nada que explicar», dije con calma. «Todo está a la vista ahora. Todos saben lo que tú y Alejandro hicieron, cómo lo hicieron y cuánto tiempo han estado planeándolo. No hay más secretos que guardar». Laura se enderezó y vi un destello de algo reemplazar las lágrimas en sus ojos. «Nos humillaste frente a todos. Podrías haber manejado esto en privado, pero en cambio,
Elegiste destruirnos públicamente. Elegí decir la verdad públicamente. Si eso los destruyó, es porque sus acciones fueron destructivas, no porque mi revelación fuera inapropiada. Alejandro me ama, dijo Laura desesperadamente. Sé que mostraste esos textos, pero no entiendes el contexto. Estábamos tratando de hacer lo correcto, tratando de terminar nuestros matrimonios sin lastimar a nadie. La ilusión era tan completa que era casi impresionante. Laura se había convencido a sí misma de que su engaño elaborado había sido un acto de bondad en lugar de manipulación. Laura, dije suavemente, necesito que entiendas algo. Alejandro no te ama. Sí, lo hace. ¿Viste los textos? Vi textos de un hombre que mantenía sus opciones abiertas. Alejandro nunca te iba a dejar por mí. Iba a usarte mientras fuera conveniente. Luego encontraría una manera de mantenernos a ambas en su vida. Laura sacudió la cabeza violentamente. Eso no es cierto. Me dijo que me amaba. Dijo que yo era la que quería. Te dijo lo que necesitabas escuchar para seguir acostándote con él. Al igual que me dijo a mí lo que necesitaba escuchar para seguir apoyándolo financiera y socialmente. Saqué mi teléfono y me desplacé hasta un hilo de mensajes que no le había mostrado a los invitados a la boda. ¿Te gustaría ver lo que Alejandro realmente piensa de ti? Los mensajes eran entre Alejandro y su socio de negocios, Marcos, fechados hace 2 semanas. Marcos, entonces, ¿cómo va la situación con tu esposa y su hermana? Alejandro, complicada. Alicia está siendo sorprendentemente perdonadora, lo cual es genial para mi imagen y mis finanzas. Laura está convencida de que voy a dejar a Alicia por ella, lo que la mantiene callada sobre la aventura. Marcos, ¿y qué vas a hacer realmente? Alejandro, jugar inteligentemente, mantener a Alicia feliz hasta que Manchester esté resuelto. Luego dejar a Laura gradualmente. No puedo permitirme un divorcio desordenado en este momento, y Laura es demasiado inestable para una relación seria de todos modos. Marcos, qué frío. Alejandro, práctico. Alicia es la mejor inversión a largo plazo. Carrera establecida. Dinero familiar. Conexiones sociales. Laura es genial para la diversión, pero no es material de esposa. Laura leyó los mensajes 2 veces, su rostro palideciendo con cada palabra. ¿Dijo que yo no era material de esposa? Susurró. ¿Dijo que era inestable? La realidad completa finalmente la golpeaba, y que él planeaba usar nuestra reconciliación para asegurar su futuro financiero, luego abandonarte una vez que ya no te necesitara para mantenerte callada. Laura se desplomó contra su coche. La realidad completa finalmente la golpeó. Pero él me lo prometió. Dijo que estaríamos juntos en Manchester. Te mintió de la misma manera que me mintió a mí. La diferencia es que yo me enteré antes de destruir mi vida por completo. Durante varios minutos permanecimos en silencio. Laura procesó la magnitud de su situación, mientras yo veía su mundo desmoronarse en tiempo real. ¿Y ahora qué pasa?, finalmente preguntó. Ahora te enfrentas a las consecuencias de tus elecciones. Roberto está solicitando el divorcio. Alejandro probablemente tratará de culparte de todo para salvar su reputación. Tu familia sabe lo que hiciste. Tus amigos estuvieron en esa ceremonia y vieron la evidencia. Tendrás que reconstruir toda tu vida desde cero. ¿Y tú? Laura me miró con los ojos enrojecidos. Consigo todo lo que quiero. Consigo justicia. Consigo la libertad de un matrimonio construido sobre mentiras. Consigo mantener la vida que trabajé duro para construir, en lugar de ver a Alejandro robármela pieza por pieza. Hice una pausa, considerando mis próximas palabras cuidadosamente. Pero no recupero a mi hermana. Ya no puedo confiar en la familia como solía hacerlo. Ya no puedo creer en un para siempre. El rostro de Laura se arrugó. Alicia, lo siento mucho. Sé que eso no arregla nada,
Pero necesito que sepas que nunca quise que esto llegara tan lejos. Nunca quise lastimarte así, pero me lastimaste así. Y cuando tuviste la oportunidad de parar, de decir la verdad, de minimizar el daño, elegiste mentir más profundamente y lastimarme más. Suavicé un poco mi voz. Laura, espero que busques ayuda. Ayuda de verdad. Espero que descubras por qué pensaste que estaba bien destruir el matrimonio de tu hermana por un hombre que te veía como desechable. Espero que te conviertas en una persona mejor de lo que has sido. Eso significa que algún día podríamos quizás... No lo sé, dije. No sé si alguna vez podré mirarte y no ver esta traición. Pero espero por tu bien que te conviertas en alguien digno de perdón. Incluso si no puedo dártelo ahora, ni nunca. Las lágrimas de Laura corrían por su rostro de nuevo. Te amo, Alicia. Sé que tengo una forma terrible de demostrarlo, pero te amo. Yo también te amo, admití. Por eso duele tanto. Me di la vuelta para marcharme. Luego me detuve. Laura, ¿la terapeuta que mencionaste? ¿La doctora Hayes? ¿Qué pasa con ella? Llamé a su consultorio ayer. No hay ninguna doctora Hayes ejerciendo en esta ciudad. Nunca la ha habido. El rostro de Laura se puso blanco. Una mentira más, dije con tristeza. Incluso cuando estabas tratando de convencerme de que estabas buscando ayuda, seguías mintiendo. La dejé allí, parada en el estacionamiento, y caminé hacia mi coche, sintiéndome extrañamente vacía. La venganza estaba completa. La verdad había sido revelada y se había hecho justicia. Alejandro perdería su reputación, su matrimonio y la mayor parte de sus activos. Laura perdería a su familia, su matrimonio y su posición social. Pero mientras me alejaba de los jardines del río, me di cuenta de que la venganza, por perfectamente ejecutada que fuera, no podía devolverme lo que realmente había perdido. No podía devolverme la capacidad de confiar plenamente. No podía devolverme a la hermana que había perdido o el matrimonio en el que había creído. Pero cuando entré en mi garaje ahora, gracias al acuerdo postnupcial, me di cuenta de que quizás eso estaba bien. Quizás algunas pérdidas estaban destinadas a enseñarnos quiénes éramos realmente, debajo de todas nuestras suposiciones sobre el amor, la lealtad y la familia. Quizás algunas traiciones estaban destinadas a liberarnos. ¿Crees que Alicia encontró la verdadera paz? Comenta lo que pensaste del final de esta intensa historia. Un nuevo comienzo. El sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas de mi sala, recién redecorada, mientras tomaba café y revisaba los archivos de los pacientes para el día. La casa se sentía diferente ahora, más ligera de alguna manera, a pesar de los recuerdos dolorosos que tenía. Me había quedado con las piezas buenas y había reemplazado todo lo que me recordaba a Alejandro y Laura. El sofá crema donde los había encontrado se había ido, reemplazado por un sofá de terciopelo azul que era completamente mío. Las fotos de la boda habían sido retiradas y reemplazadas por fotos de mi graduación de la Facultad de Medicina, mis logros, mis amigos. Los rosales que Alejandro había plantado habían sido desenterrados y reemplazados por un jardín que yo misma había diseñado. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Roberto. «Café esta tarde. Tengo noticias. ¿Buenas o malas?», respondí. «Depende de tu perspectiva. El anuncio de compromiso de Laura se hizo público esta mañana. Casi me ahogo con mi café». «¿Compromiso con quién?». «Un tipo que conoció en Edimburgo. Aparentemente, se mudó allí después de que el trabajo de Manchester fracasara. Han estado saliendo durante 3 meses. 3 meses. Laura había logrado encontrar otra relación en el tiempo que la mayoría de la gente tarda en procesar un trauma importante en la vida. Algunos patrones nunca cambiaban. «¿Cómo te sientes al respecto?»,
Le escribí, aliviado. Honestamente, significa que oficialmente ahora es problema de otra persona. Me reí a pesar de mí misma. Roberto había desarrollado un sentido del humor oscuro desde que comenzaron nuestros procedimientos de divorcio. Le sentaba bien. Café a las 3. Café del parque. Perfecto. Te veo allí. Dejé mi teléfono y continué revisando mis archivos. Pero mi mente se desvió a los eventos de los últimos 6 meses. El divorcio se había finalizado en 8 semanas, gracias al afán de Alejandro por evitar un mayor escrutinio público. Había intentado impugnar el acuerdo postnupcial, pero la evidencia de su continua planificación de la aventura había hecho que su posición fuera insostenible. Se había mudado a Manchester solo, tomando el trabajo que había pensado que sería nuestro nuevo comienzo. Según amigos en común, estaba luchando profesional y personalmente. Su reputación lo había seguido por todo el país. Y el grupo Morrison, decían los informes, estaba reconsiderando su oferta de asociación. Laura había intentado seguirlo, tal como Roberto y yo habíamos predicho. Pero Alejandro, enfrentado a la realidad de la exposición pública y las consecuencias profesionales, había dejado claro que su relación había terminado. Ella había pasado 2 semanas en Manchester, tratando de convencerlo de lo contrario, antes de finalmente aceptar que él había dicho lo que había querido decir en esos mensajes a su socio de negocios. Ella nunca había sido material de esposa para él. Había sido una distracción conveniente que se había convertido en una carga inconveniente. La historia y la ironía era perfecta. Mi práctica médica había florecido en los meses siguientes a la ceremonia. Lejos de dañar mi reputación, la revelación de la traición de Alejandro había ganado simpatía y respeto de mis colegas y pacientes. Me veían como alguien que había manejado una situación imposible con dignidad e inteligencia. Me habían invitado a hablar en conferencias sobre la resiliencia en la profesión médica. Y mi carga de pacientes había aumentado a medida que se corría la voz sobre mi enfoque para curar el trauma. Resultó que sobrevivir a la traición públicamente me había hecho más identificable y confiable. No menos. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. No esperaba a nadie, y me había vuelto cautelosa con las visitas inesperadas desde la ceremonia. Demasiados reporteros y vecinos curiosos habían intentado conseguir entrevistas inmediatamente después. A través de la mirilla, vi a un repartidor sosteniendo un gran ramo de flores. Abrí la puerta con cautela. «¿Doctora Pérez?» «Ah, sí, estas son para usted». Me entregó el ramo y esperó mientras lo firmaba. Después de que se fue, examiné las flores. Margaritas blancas mezcladas con rosas amarillas. Mi combinación favorita real. La tarjeta era simple. Por un nuevo comienzo, un amigo. Sin firma, sin dirección de remitente. Busqué pistas en el ramo, pero no encontré nada. Mientras arreglaba las flores en un jarrón, me encontré sonriendo por primera vez en semanas. Alguien. Quizás Roberto. Quizás uno de mis colegas, quizás incluso un paciente agradecido. Habían pensado en alegrar mi día con flores que realmente reflejaban mis preferencias. Fue un pequeño gesto, pero se sintió significativo. Después de meses de ser definida por la traición y la venganza, alguien me vio como digna de una simple amabilidad. Mi teléfono sonó, mostrando un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Doctora Pérez? Soy Jennifer Adams, del Hospital General de Edimburgo. Sé que esto es inesperado, pero tenemos una posición abierta en nuestro departamento de trauma, y su nombre nos fue altamente recomendado. Mi teléfono casi se me escapa de la mano. Disculpe, ¿quién me recomendó? En realidad, fue la doctora Hayes. Asistió a su presentación en la conferencia médica el mes pasado
y quedó muy impresionada con su trabajo. La doctora Quantato Hayes, la terapeuta que Laura había afirmado estar viendo y que no existía en nuestra ciudad. Aparentemente, sí existía en Edimburgo. La doctora Quantato Hayes sugirió que podría estar interesada en un cambio de escenario, continuó Jennifer. Estamos buscando a alguien con su experiencia en la recuperación de traumas. Y francamente, estamos dispuestos a ofrecer un paquete muy competitivo para conseguir a la persona adecuada. Miré alrededor de mi sala recién redecorada, pensando en la vida que había reconstruido aquí y en los recuerdos, tanto buenos como malos, que me ataban a este lugar. ¿Puedes enviarme los detalles?, me escuché decir. Me gustaría revisar la posición. Absolutamente. Le enviaré todo por correo electrónico esta tarde. Después de colgar, me senté en la tranquilidad de mi casa, considerando la posibilidad de comenzar de nuevo en un lugar nuevo, no huyendo de mi pasado, sino eligiendo mi futuro en mis propios términos. La ironía no se me escapaba. Alejandro había querido llevarme a Manchester como parte de su plan de escape, su nuevo comienzo, construido sobre el engaño. Ahora se me ofrecía la oportunidad de ir allí por mi propio mérito, con mis propios objetivos, llevando mi propia verdad. Esa tarde, me reuní con Roberto en el café del parque, en la misma mesa de la esquina donde habíamos planeado por primera vez nuestra investigación hace 6 meses. «Te ves diferente», dijo mientras se sentaba. «Diferente de una buena manera, en paz. Recibí una oferta de trabajo hoy, en Edimburgo». Las cejas de Roberto se dispararon. «¿Edimburgo? ¿No es eso irónico?» «Sí, pero también potencialmente perfecto». Le conté sobre la llamada de Jennifer Adams, sobre la recomendación de la doctora Hayes, sobre la oportunidad de construir algo completamente nuevo. «¿Y tu práctica aquí?» Podría vendérsela a la doctora Castillo. Ha estado queriendo expandirse y entiende mi carga de pacientes. Estarían en buenas manos. Roberto se quedó en silencio por un momento, procesando. ¿Estás huyendo? No, dije sin dudarlo. Hace 6 meses lo habría estado. Pero esto no se trata de escapar de lo que pasó aquí. Se trata de elegir lo que vendrá después. ¿Y qué pasa con Alejandro? Todavía está en Manchester, supongo. Manchester es una ciudad grande. E incluso si nos cruzamos, ¿qué va a hacer? Él es el que destruyó nuestro matrimonio. Él es el que tiene que vivir con las consecuencias de sus elecciones. No voy a limitar mis oportunidades debido a su presencia. Roberto sonrió. Realmente has cambiado. Ambos lo hemos hecho. Hace 6 meses, ambos éramos víctimas de las elecciones de otras personas. Ahora, estamos tomando las nuestras. Hablando de elecciones, Roberto sacó su teléfono y me mostró una foto. He estado saliendo con alguien. La foto mostraba a Roberto con una mujer de nuestra edad, ambos riendo por algo fuera de cámara. Tenía ojos amables y una sonrisa genuina. Y Roberto se veía más feliz de lo que lo había visto en años. Su nombre es Ana. Es bibliotecaria en la escuela secundaria donde enseño. Nunca se ha casado. No tiene interés en el drama y cree que mi ex esposa suena como una sociópata. Ya me gusta. Quiere conocerte antes de que te mudes al otro lado del país. Dice que cualquiera que me ayudó a sobrevivir el invierno merece su respeto y gratitud. Hablamos durante otra hora sobre nuevos comienzos, sobre las extrañas formas en que la vida podía sorprenderte, sobre la diferencia entre la curación y la venganza. Mientras conducía a casa, pensé en las flores esperando en la mesa de mi cocina, en la oferta de trabajo que representaba la posibilidad en lugar de la huida, en la nueva relación de Roberto y la paz que había encontrado en la soledad. Alejandro y Laura habían creído que estaban escribiendo la historia de mi vida cuando eligieron traicionarme. Me habían asignado el papel de obstáculo para su felicidad. El problema a resolver. La víctima de su gran historia de amor.
pero habían olvidado que yo era la protagonista de mi propia historia. Y los protagonistas no se quedan derrotados. Se adaptan, superan y escriben sus propios finales. 3 semanas después, acepté el puesto en el Hospital General de Edimburgo. No porque estuviera huyendo de mi pasado, sino porque estaba corriendo hacia mi futuro. Mientras empacaba mis últimas pertenencias, encontré el sobre de papel que había contenido los papeles del divorcio de Alejandro. Dentro, escondida detrás de los documentos legales, estaba la carta manuscrita que me había escrito la noche que descubrí su aventura. La noche en que me senté en mi habitación de hotel, planeando mi venganza. Querida futura Alicia, comenzaba. Cuando leas esto, sabrás si la justicia valió el dolor que costó lograr. Sabrás si reconstruir fue más difícil que destruir. Sabrás quién eres cuando todo lo que pensabas que sabías sobre ti misma te ha sido despojado. Espero que estés orgullosa de la mujer en la que te convertiste. Espero que hayas elegido la verdad sobre la comodidad, la fuerza sobre la amargura y la esperanza sobre la venganza. Pero sobre todo, espero que te hayas elegido a ti misma. Con amor, Alicia del pasado. No te olvides de regar las margaritas. Sonreí, recordando a la mujer que había escrito esas palabras en su hora más oscura. Estaba rota, pero no derrotada. Traicionada, pero no destruida. Había sido yo en mi punto más bajo, planeando mi regreso. Doblé la carta con cuidado y la coloqué en mi maleta. Un recordatorio de lo lejos que había viajado desde esa habitación de hotel hasta este nuevo comienzo. Afuera, un camión de mudanzas esperaba para llevar mis pertenencias a su nuevo hogar. Adentro, mi casa vacía resonaba con recuerdos de dolor y triunfo. Mientras cerraba la puerta con llave por última vez, le susurré un agradecimiento a la mujer que había sido y una promesa a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Luego me subí a mi coche y conduje hacia lo que viniera después, llevando conmigo nada más que la verdad, mi sabiduría duramente ganada y la certeza absoluta de que nunca más dejaría que nadie más escribiera la historia de mi vida. En el espejo retrovisor, vi mi vieja vida desaparecer en una esquina. En el parabrisas, vi el resto de mi historia esperando ser escrita. Y por primera vez en más tiempo de lo que podía recordar, no podía esperar a ver cómo terminaba.